por favor, tenga la gentileza, la doctora Claudia Alejandra, hacernos un repaso rápido de la anatomía de Cubitus Radio. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Ya, bueno, doctor. En cuanto al radio, primero, bueno, ambos huesos se van a considerar como huesos largos pares, ¿no? En este caso del radio se va a situar en lo que es la parte lateral del antebrazo. Y bueno, como sabemos, superiormente va a articular con lo que es el cóndilo del húmero e inferiormente con el cóndilo carpiano, ¿no? Bueno, específicamente con lo que es el escafoides y el semilunar. Mm, Bueno, como es un hueso largo, lo vamos a escribir con un cuerpo diáfisis y dos extremos o epífisis, ¿no? En cuanto al cuerpo, va a constar de lo que son tres caras y tres bordes. La cara anterior, que lo que podríamos recalcar es que en su tercio inferior se va a insertar lo que es el músculo pronador cuadrado y bueno, en el tercio superior sería el músculo flexor largo del pulgar, ¿no? Y bueno, en el tercio medio también vamos a encontrar lo que es el foramen nutricio. En la cara posterior, igual, en su tercio superior vamos a encontrar la inserción del músculo supinador y en el tercio medio vamos a encontrar lo que es una cresta oblicua que va a separar dos superficies de lo que va a ser la inserción. Hacia arriba va a haber la inserción del músculo abductor largo del pulgar y hacia abajo del músculo extensor corto del pulgar. De igual manera, en la cara lateral vamos a encontrar la inserción de dos importantes músculos, como es el músculo supinador y el pronador redondo. Y bueno, en cuanto a los bordes, ¿no? Creo con el borde anterior, igual vamos a encontrar lo que es la inserción del músculo flexor superficial de los dedos, ¿no? El borde anterior inicia en lo que va a ser la tuberosidad del radio y va a terminar en lo que es a la altura de la apófisis estiloides, ¿no? Em, bueno, el borde posterior pues no presta inserción a ningún músculo y más que nada se caracteriza por el queso romo. Y en el borde medial o interóseo vamos a encontrar lo que es pues, la membrana interósea, ¿no? Am, eh, ¿Solo el cuerpo, doctor, o también describo lo que son la parte Está bien, distal? perfecto. Ya. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Bueno, la definición de una fractura de antebrazo va a ser cuando hay una fractura de la diáfisis del radio, puede ser la diáfisis del cúbito o ambos huesos. Esa es la definición de una fractura de antebrazo. La clasificación que vamos a utilizar es según la localización del radio, de la fractura que se encuentra en radio, que puede ser tercio proximal, tercio medio o tercio distal. Y de acuerdo al trazo de fractura, puede ser oblicuas, transversas. Si hay desplazamiento, pueden ser desplazamientos angulares o con las desplazadas o no desplazadas. Y si hay angulación, es de acuerdo a donde el ángulo de la fractura esté apuntando. Puede ser una angulación volar, dorsal o una angulación radial, que sería una angulación hacia afuera o una angulación cubital hacia adentro. Los mecanismos generalmente son caídas directas, ¿ya? En forma directa, es decir, cuando reciben un golpe por un elemento contundente o indirectas cuando hay la transmisión de la fuerza del peso del cuerpo eh, apoyándose sobre la muñeca. Los signos radiológicos, generalmente para poder diagnosticar necesitamos las radiografías. La radiografía tiene que ser una radiografía antero-posterior y lateral. ¿Ok? Y a veces se solicita en algunos casos radiografías oblicuas. La radiografía A es una radiografía lateral, la B es una antero-posterior y la C es una radiografía oblicua. La importancia de las fracturas del antebrazo es que ya sea con un tratamiento conservador o un tratamiento cruento, lo que tenemos que tener en cuenta es que el espacio interóseo, el espacio que está entre el cúbito y el radio, tiene que estar íntegro. Cualquier alteración de este espacio interóseo
va a hacer que el movimiento de pronosupinación se encuentre alterado y por ende requiere un tratamiento, sea quirúrgico o conservador. Entonces, recapitulando, ¿en qué nos vamos a basar para determinar si se opera o no se opera? Es cuando el espacio interóseo esté alterado. Si hay una alteración de este espacio interóseo, como es este caso de la fractura del radio, significa que requiere un tratamiento quirúrgico. Requerimos lograr nuevamente que el espacio esté congruente. Los factores de riesgo para las fracturas de antebrazo son la edad, definitivamente. A mayor edad, mayor riesgo. La osteoporosis, alteraciones congénitas, también producen facilidad en que se pueda fracturar el antebrazo. Violencia externa y el mal estado nutricional. Las complicaciones generales se dividen en agudas, o sea, las inmediatas, y las tardías. Hay el riesgo de una exposición de la fractura. El síndrome compartimental es a nivel del antebrazo, después de la pierna, es la zona anatómica donde mayor frecuencia se va a presentar, con mayor frecuencia el síndrome compartimental. Tardías, puede presentarse atrapamientos musculares o de tendones. La pseudoartrosis es bastante frecuente en las fracturas de antebrazo. La limitación a la pronosupinación es lo que decíamos, si no se reintegra el espacio interóseo ad integrum. Las artritis postraumáticas, las infecciones y el síndrome de túnel carpiano también son complicaciones tardías de las fracturas del antebrazo. Las manifestaciones clínicas, generalmente va a haber abrasiones por las caídas en la zona del trauma, dolor a la palpación, hay una inflamación o aumento de dolor local y el dolor espontáneo. Podemos encontrar fracturas aisladas de cúbito. Generalmente estas se denominan las fracturas del bastonazo. Es una fractura de defensa. Uno trata de proteger la cabeza o la cara y pone el antebrazo delante del rostro y el golpe cae directamente en el antebrazo, un mecanismo de defensa y produciendo la fractura. Tenemos las fracturas o luxofracturas de Monteglia, las luxofracturas de Galeazzi, las luxofracturas de Exeglopestri y las fracturas de cúbito y radio puras. Vamos a describir cada una de estas. Esta es la fractura del cúbito por bastonazo, ¿ya? Son fracturas medio diaficiarias, aisladas, resultado de un golpe directo. Se presentan con escaso desplazamiento. Acá vemos una gráfica, es una fractura de cúbito pura. El tratamiento generalmente, si no está desplazado, o si el espacio interóseo está íntegro, es el uso de una férula o una escayola de yeso. Y si el espacio interóseo está alterado, lo que se debe hacer es una reducción abierta más una fijación con unas placas de compresión más unos tornillos, como ven en el gráfico. Se usa el yeso braquiopalmar. Cuando hay una fractura de antebrazo, recuerden que tienen que inmovilizar tanto el codo como la muñeca. También podemos usar férulas funcionales. ¿Ok? Entonces, recuerden, lo que manda es el espacio interóseo, la integridad del espacio interóseo para decidir poner yeso u operar. La fractura de Monteglia es una variación de esta fractura de antebrazo que consiste en una fractura del tercio medio proximal del cúbito y una luxación de la cabeza del radio.
La cabeza del radio puede estar luxada hacia adelante, hacia atrás o lateralmente. ¿Ok? Mecanismo de lesión es una caída sobre la palma con el codo en hiperpronación. Cuando hay este mecanismo, lo que va a producir es la fractura o luxofractura de Monteglia. Esta vendría a ser una luxofractura de Monteglia, luxación de la cabeza radial y una fractura de la diáfisis del cúbito entre el tercio medio a tercio proximal. Tiene su nombre propio. Los tipos que tenemos, ahí tenemos hasta 4 tipos de las fracturas más luxaciones. Acá los vamos a ver con calma cada uno. La tipo 1, tipo 2. La tipo 1, ¿en qué consiste? Es una fractura más luxación del tercio proximal, medio proximal del cúbito, junto con una luxación anterior de la cabeza radial y una angulación anterior del cúbito. ¿Ok? Acá tiene. El cúbito angulado hacia adelante. Observen, más una, bueno, el cabestrillo o esta rejilla impiden una visualización adecuada, pero vean la angulación del cúbito hacia volar y la luxación de la cabeza radial. Tenemos una tipo 2, es una luxación del cúbito, generalmente es posterior, pero con una luxación posterior de la cabeza radial, y acá la vemos. La luxación posterior, perdón, la fractura con angulación posterior y la luxación posterior de la cabeza. Es una Monteglia tipo 2. Tenemos la tipo 3, es una luxofractura del cúbito distal, distal a la apófisis coronoides, con una luxación lateral de la cabeza del radio. Y vemos la imagen. ¿Verdad? Luxación de la cabeza del radio y una fractura proximal del cúbito. Tenemos una tipo 4. Es una luxación del tercio proximal o tercio medio del cúbito con una luxación anterior de la cabeza radial y una luxación del tercio superior del radio distal a la tuberosidad bicipital. Ese sería el tipo 4. Y acá vamos a ver. ¿Dónde está? Hay una fractura, observen, del cúbito, del radio también. La luxación, la fractura y la fractura del cúbito y radio más luxación. Este es un tipo 4. Tratamiento generalmente es quirúrgico, porque hay una alteración, recuerden, del espacio interóseo. En estas imágenes se puede observar lo que son los tutorizajes, el tutor externo. Después de eso viene un periodo de la inmovilización, después viene lo que es la fisioterapia, que tiene 2 etapas. La primera etapa es la inmovilización y la segunda etapa es sin inmovilización, para recuperar los rangos de movimiento. Las fracturas de Galeazzi es otra variedad de fracturas de antebrazo. Es una fractura dada en el tercio distal del radio con una luxación de la articulación radiocubital distal. ¿Ok? La radiocubital distal está luxada y fractura del radio. Radio distal más luxación radiocubital inferior. ¿Ok? Esa es una fractura de Galeazzi. ¿Ok? Acá ven, radio distal más la luxación radiocubital inferior, fracturas de Galeazzi. Generalmente pueden ser por mecanismos directos, golpe directo o indirecto con las caídas. Miren, acá hay una Galeazzi expuesta. Luxación radiocubital inferior más fractura medio diaficiaria
del radio. Radio, fractura de radio es metafisiaria y luxación radiocubital inferior. Es una galeasis. La galeasis se divide en tipo 1 con desplazamiento dorsal y la tipo 2 con un desplazamiento o angulación dorsal del radio. El tratamiento generalmente es la reducción incruenta más la estabilización con un aparato de yeso. Hay que tener en cuenta que en estas fracturas, en la luxación radiocubital inferior, lo que puede hacer es, casi en un 100% de los casos, es una ruptura del ligamento o fibrocartílago triangular, que en algunos casos necesita una reparación, poner un calavito, un tornillo. Y el tratamiento, acá ven, el tratamiento quirúrgico, estamos poniendo una placa y de todas maneras con este Kirchner hacemos la estabilización del radio o del ligamento radiodistal o del ligamento del fibrocartílago triangular. Después la fisioterapia, fase de inmovilización, movilización de dedos, del codo. Y en la post-inmovilización, masajes con desconstructurantes y movilización activa de los dedos. Acá tenemos otra fractura de radio diafisiaria más una luxación radiocubital. La estabilización con una placa. Mecanismos de lesión generalmente son las caídas. Las fracturas de Lopestri está caracterizada por dos partes. Hay una fractura proximal del radio, una ruptura de la membrana interósea con una luxación radiocubital inferior. Entonces, ya saben, hay una fractura de la cabeza del radio y al haber una fractura de la cabeza del radio o del cuello del radio en algunos casos, el radio asciende y puede haber una disrupción de la articulación radiocubital inferior. ¿Ok? Esas no son, estas no son. Acá hay algunas fracturas. Las que hemos visto son las fracturas de Axex Lopestri. Fractura de cabeza de radio más una luxación radiocubital inferior. Acá hay otras fracturas diafisiarias de cúbito y radio. En los niños generalmente es más frecuente, en los niños bastante frecuentes, que son las fracturas en tallo verde. Y también en los niños fracturas desplazadas. El truco, recuerden, es la integridad del espacio interóseo para determinar si es quirúrgico o no es quirúrgico. Tratamiento de las fracturas no desplazadas de cúbito y radio son la inmovilización con el codo en flexión, con una ligera flexión dorsal y pronación intermedia. Tiempo de inmovilización de 1 mes a 1 mes y medio, y con eso vamos bastante bien. Acá ven otras fracturas. Una vez, si hay un gran desplazamiento, el tratamiento generalmente es quirúrgico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el periósteo se va a meter en el foco de fractura y va a imposibilitar la reducción incruenta. Entonces, hay que abrirlos. Acá tenemos otras con desplazamientos mínimos. Las complicaciones de las fracturas de antebrazo, hay lesiones cutáneas, hay interposición, ya hemos visto de tendones. La secuela pueden presentar un síndrome de Fortman, que es una isquemia con necrosis posterior de los músculos, con retracción posterior de los dedos, y esas vendrían a ser las complicaciones. Ahora vamos a seguir con nuestras clases de antebrazo y vamos a ver lo que son fracturas de radio distal. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Johan? Dígame. Sí, doctor, tenía una pregunta. Aparte
disrupción del ligamento interóseo, ¿qué otras indicaciones para un manejo quirúrgico podrían existir? Ya. Es cuando a ver, cuando hay una fractura con desplazamiento menor, o mejor dicho, mayor al 50%, es decir, los fragmentos de fractura están separados en más de un 50%, es una indicación quirúrgica. Otra indicación quirúrgica es cuando hay lesiones vasculares o la posibilidad de la instauración de un síndrome compartamental. Esas son indicaciones quirúrgicas para una fractura de antebrazo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Sí, una pregunta más, doctor, disculpe. En Sí, una dime. radiografía simple o lateral, una anteroposterior o una lateral, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que hay un daño del ligamento interóseo? Cuando hay una disrupción del espacio interóseo. Lo que tenemos que tener en cuenta, el ligamento interóseo no siempre se lo ve en una radiografía, mejor dicho, no se ve en una radiografía, pero en forma indirecta el espacio interóseo, es decir, el espacio que está entre ambos huesos radiológicamente, ese tiene que ser un espacio ovoideo, tiene que guardar congruencia. Si esa congruencia tiene una disrupción, hay alta indicativo que haya una ruptura de la membrana interósea y es quirúrgico. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Ahora vamos a seguir con nuestras fracturas de radio distal. Para que despertamos un poco, nuestra compañera o compañero Julio César Vargas, si nos puede facilitar un poco de anatomía de esta parte de radio distal, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor, estoy. Ya, como podemos ver en la parte distal del radio, lo que vamos a encontrar va a ser la articulación con la muñeca. Principalmente lo podemos encontrar en el borde lateral del radio, lo que es la apófisis estiloides del radio, ¿no? Que va a ser una apófisis, ¿no? La apófisis estiloides, luego vas a tener una cara articular en la cara anterior, la cual se va a articular con el escafoides y el semilunar. Luego vamos a encontrar a medial el cúbito, el cual también va a tener una apófisis estiloides más pequeña, pero vamos a encontrar lo que es la cabeza del cúbito, ¿no? Los cuales también van a formar una articulación, la articulación cúbito radial distal de la muñeca. Algunos reparos importantes es, por ejemplo, que en el borde lateral va a pasar la arteria radial con el nervio, que también pueden ser dañados en algún tipo de fractura. También va a estar la inserción en este borde lateral del radio, lo que es el músculo brachiorradial, y también en el borde lateral, no, medial del cúbito vamos a encontrar lo que es la arteria cubital y también el nervio cubital, que van a ser reparos importantes en cualquier tipo de fractura. Creo que, doctor, sería lo principal. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vamos a ver que las fracturas de la muñeca son un grupo de fracturas que se presentan con muy alta frecuencia a nivel de lo que es la patología osteoarticular. Estamos viendo del 36.8 por cada 10.000 habitantes en el año en el sexo femenino y 9.0 por cada 10.000 habitantes por año en los varones. Es una estadística bastante alta. En la emergencia en el hospital, generalmente en una semana se pueden ver hasta 7 u 8 casos de fracturas de radio distal, por lo tanto es bastante frecuente y es necesario que ustedes tengan nociones básicas y claras del manejo de estas fracturas de radio distal. Estas fracturas de radio distal tienen dos posibilidades. Uno es el tratamiento conservador y el otro es el tratamiento quirúrgico.
Ustedes deben aprender a discernir en cuál de los casos, si ustedes pueden hacer la inmovilización o si ustedes necesitan referir al paciente a un hospital de mayor complejidad para el tratamiento quirúrgico. Generalmente en los varones jóvenes son por mecanismos de alta energía, accidentes de tránsito, caídas, y en las personas mayores son por lesiones de baja energía, caídas sobre superficie. Y esta es la imagen que necesito que la aprendan. En la práctica ya la hemos visto. Son angulaciones que van a determinar la estabilidad o no estabilidad del radio distal. Y tenemos que tener en cuenta, uno, lo que es el tubérculo de Lister. Vamos a trazar una línea sobre el tubérculo de Lister. Esto viendo la radiografía, esto es a través de la radiografía. Y trazamos otra línea transversal que va a formar un ángulo de 90 grados. Después hay una decusación sobre esta línea, sobre este ángulo, mejor dicho, de otra línea u otro vector que comienza en la parte más distal del radio, en la fosa estiloides, y se dirige hacia adentro siguiendo la superficie articular. Esta angulación debe estar más o menos en unos 21 grados. Esa se llama que la carilla articular del radio distal tiene una desviación cubital, está viendo hacia el cúbito. Y otra proyección muy importante es en las radiografías laterales, que la inclinación de la superficie articular del radio tiene que tener una inclinación de 5 a 11 grados, ¿ok? Recuerden, 21 grados por un lado y por el otro lado de 5 a 11 grados es lo ideal. Nuestra articulación de la muñeca tiene dos componentes. Uno es por parte del carpo y otro por parte de la muñeca, del antebrazo. Hay que tener en cuenta que no toda la superficie de la cara inferior del radio va a ser solo la partícipe de esta articulación, sino participa en forma indirecta el cúbito distal o la cabeza del cúbito, pero indirectamente a través del fibrocartílago triangular. O sea, hay que considerar que el fibrocartílago triangular es parte de esta articulación. Y anatómicamente el radio distal está separado en dos carillas, una para el semilunar y otra para el escafoides. Las clasificaciones, tenemos la clasificación de Frickman, las de Mayo, las de Melón, las de Júpiter Fernández y AO. Las de Friedman, estas son las clasificaciones de Friedman, tiene 8 grupos o 8 categorías. Van a estar dadas con estos parámetros. Uno es si hay compromiso de la superficie articular y si hay compromiso de la apófisis estiloides. Y el tercer parámetro es si hay compromiso de la articulación radiocubital inferior, si el trazo de la fractura atraviesa el radio cubital inferior. El grupo 1 es no compromete, la apófisis estiloides del cúbito está libre, el trazo de fractura no atraviesa la radio cubital inferior y es un trazo simple. Esa es la 1. La 2 es igual, no hay un compromiso o el trazo de fractura del radio distal no compromete la radio cubital inferior y hay una ruptura de la apófisis estiloides. Y así sucesivamente, en los grupos 3, 7 y 8, y la 4, 3, 4, 7 y 8, hay un compromiso articular. Vean, el trazo de fractura compromete lo que es la carilla articular del radio. Es una clasificación que no se usa mucho, pero es necesario que la aprenda. Es la misma clasificación de Frickman, en 8 grupos. Tenemos la clasificación de Mayo. Tenemos la clasificación de Melón. Estas diapositivas están colgadas en su página, en su aula virtual, en el momento que deseen
la van a utilizar. Esta es la de Júpiter o Júpiter, también le dicen, y Fernández, una modificación de la AO. Y esta es nuevamente la de Fernández. Y esta es la que necesito que aprendan, o ustedes necesitan aprenderla, mejor dicho. Es la clasificación AO internacional, que la divide en 3 grupos. Grupo A o tipo B y tipo C, y cada una con 3 subcategorías. Las tipo A son las extraarticulares. Ojo, la A1 es la fractura del cúbito distal. Observen que el radio no está comprometido. Esta puede ser una pregunta de examen. La A2 son extraarticulares, es decir, la superficie articular del radio distal no está comprometida y es simple, es un trazo simple. Mientras que la A3 hay una conminución, es decir, hay varios pedacitos en la radio distal, en la fractura del radio distal, sin compromiso articular. Las B son articulares parciales. B1 es una fractura con trazo sagital. La B2 y la B3 son trazos frontales. Solo que la B2 es un trazo dorsal y la B3 es un trazo palmar o dorsal o una ría Barton invertida. ¿Ok? El pedacito se va hacia la palma y en la B2 el pedacito de la fractura se va hacia dorsal, hacia atrás. Las tipo C son las articulares completas o complejas. Pueden ser, observen, en todas las Cs hay un trazo que compromete la articulación, la superficie articular del radio distal. La C1 es una simple, que hay un compromiso metafisiario también, es decir, hay una fractura, el trazo se va hasta la metáfisis. La C2 es la misma, solo que está conminutada, varios pedacitos acá. Y la C3 es una conminución compleja que abarca hasta la superficie articular. Esta es la misma clasificación en otra diapositiva: extraarticulares, articulares parciales y las complejas o completas. ¿Ok? Esa es nuestra clasificación. Vamos a ver también las fracturas del radio distal. Nuevamente, tipo A, extraarticulares, las B, articulares parciales, y las C, las articulares complejas. ¿Ok? Y hay algunas, recuerden, posiblemente han escuchado hablar de las fracturas de Coles. Las fracturas de Coles generalmente se refieren mal referidas a todas las fracturas del radio distal. La fractura de Coles es solo un tipo de fractura del radio distal, y es esta, cuando hay una desviación dorsal. Doctor Miguel, en la clasificación AO, ¿cuál sería esta de Coles? Doctor, Doctor, buenas tardes. ¿cómo está, Miguel? Doctor. ¿A Sería cuál encajaría? A ver, ¿cuál? la, la A, doctor, porque es extraarticular. A extraarticular, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Es una A extraarticular y vendría a ser con desplazamiento dorsal. Sin conminución sería una A2. Esta A2 sería una fractura de Coles. Después tenemos la de Smith, el trazo es inverso, la desviación es hacia palmar. Después tenemos las dorsales, el trazo articular y dorsal, que se llama fractura de Barton. La ría Barton o Barton invertida es cuando el fragmento fracturario se desplaza hacia ventral, hacia adelante. Tenemos las fracturas de Chaufour, es una fractura de la apófisis estiloides, también se llama la fractura de los choferes. Y esta tie punch es una fractura, se forma una especie de dado por una impactación de la superficie articular del semilunar. Estas son fracturas con nombre propio. Recuerda, no todas fracturas radiodistal son fracturas de Coles. Anatómicamente y para el mejor manejo quirúrgico,
o tratamiento conservador. Y para ver la estabilidad de la muñeca la dividimos en pilares. Hay un pilar radial, un pilar cubital y un pilar ulnar. Todas estas superficies articulares, junto con el ligamento fibrocartílago triangular, van a dar la estabilidad de la muñeca. Hay que ver el estado de mineralización ósea que tiene la muñeca. Hay que ver el tipo de, cuál de los 3 tipos de fractura tienen, la edad del paciente, pedir radiografías, y esto es para ver lo que son pronósticos de la fractura de muñeca. Acá hay algunos estudios, los que quieren leerlos en el momento que deseen. Ya son estudios de alta especialización para ortopedia y traumatología, pero por curiosidad, si ustedes deciden, pueden darle una leidita. No es necesario que lo lean, son relaciones de la osteoporosis en relación a la presencia de fracturas de muñeca. No son más datos de especialidad que no es necesario que los vean ustedes. Entonces, más estudios. Las fracturas de radio distal tienen 2 formas de diagnóstico: el diagnóstico clínico y el diagnóstico imagenológico o radiológico. En la clínica va a haber la deformidad de la muñeca, hay edema, limitación funcional y equimosis. En las radiografías, ya saben, antero, posterior, lateral y oblicua. Si en las radiografías ven que hay un trazo articular, es decir, si son tipo B y C, hay que pedir una tomografía para ver cómo está comprometida la superficie articular. Si ven que hay riesgo que el fibrocartílago triangular esté dañado, piden una resonancia magnética. Ya saben, las fracturas, las radiografías antero-posterior, lateral y oblicua. Tratamiento. El tratamiento de la fractura de radio distal es una de las fracturas cuyo tratamiento se describe desde hace mucho tiempo. Y consistía en la estabilización sintomático a través de los analgésicos del momento, la elevación, el reposo y la inmovilización. Esas son las bases del tratamiento que no han cambiado desde hace 3000 años, o más de 3000 años, estamos hablando de 5000 años. La primera descripción son 3000 años antes de Cristo. Imhotep hace una descripción de las fracturas de radio distal y cómo las inmovilizaba con maderas y introducía los vendajes con paños de brea. 400 años antes de Cristo, Hipócrates ya usa los rollos de tela con vendaje como un mecanismo de estabilización de las fracturas de radio distal, e inmovilizándolas en pronación con el codo en flexión. Después, su ruta en 600 años antes de Cristo, es un médico hindú, aplicó el barro mezclado con pegamento para la inmovilización del radio distal. Después ya tenemos en nuestros tiempos, digamos, por ejemplo, en 1847, Smith describe las fracturas de Coles y las Smith desplazadas. Lambote hace un reporte ya en el año 1904 con fijaciones externas. En 1909, Kirchner utilizó los clavitos que hasta ahora se utilizan. Y el 77, el doctor Vidal hace una introducción del concepto del ligamento taxis. ¿Qué es ligamento taxis? Es la reducción de la fractura
a través de la alineación, utilizando o haciendo uso de los elementos de partes blandas. ¿Ok? Las fracturas de radio distal, ¿cuándo se debe usar yeso? En las fracturas extraarticulares, ya saben. En las parcialmente articulares es en duda, pero primero hay que intentar la reducción incruenta y el aparato de yeso antes de pensar en una operación. ¿Ok? Controlar la alineación y en pacientes con baja demanda física. En eso lo ideal es el yeso. ¿Cuál es la contraparte del yeso que puede perder la reducción después de un tiempo? Hasta el 10º día después de la reducción hay riesgo que se pueda desplazar las fracturas. No ofrece controles de las fuerzas axiales y a veces las lesiones cutáneas pueden ser un problema. No se puede usar cuando hay lesiones cutáneas. La fijación externa es un puente, lo que estábamos hablando, ¿no? Es la ligamentotaxis. Ya esto son clases de especialidad. Otra alternativa del tratamiento de las fracturas de radio distal son la fijación con placas. El problema es que puede haber daño de la vascularidad en el momento de poner las placas y tornillos, lesiones de las partes cutáneas y la multifragmentación y el riesgo de infecciones con el uso de placas y tornillos. El injerto óseo es un tratamiento que se emplea cuando hay un colapso de la fractura y va a mejorar lo que es la estabilidad de la fractura. Y acá tenemos algunos casitos. Por ejemplo, una mujer de 50 años, ama de casa, uso diestro. A ver, vamos a aumentar el tamaño para que puedan ver ustedes. Observen cómo ha perdido la longitud. La apófisis estiloides está paralela a la otra apófisis estiloides. Entonces, en este caso es un tratamiento quirúrgico. ¿Qué se hace en el tratamiento quirúrgico? Esto es una ligamentotaxis. Fijamos con unos pines que están pegados o los primeros pines se utilizan o se fijan a nivel de los metacarpianos y los otros a nivel proximal a la fractura. Se hace tracción y mantenemos los fragmentos fracturarios en distracción y reducidos. Acá hay una fractura por arma de fuego. El tratamiento igualmente es alternativa, es la fijación externa. Miren cómo se fija en los metacarpianos, el otro en la parte distal, y produce una distracción a través de los ligamentos capsulares y estabiliza la muñeca hasta que la muñeca tenga una consolidación. Otro caso, una caída de silla. El uso del fijador externo. Esta es una fractura bilateral y cómo se estabiliza adecuadamente la fractura. Otra cosa importante cuando decidan operar, bueno, sean traumatólogos, la planificación es fundamental para escoger el material y los tornillos adecuados. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta en relación a esta parte del curso? Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, doctor. Una pregunta, doctor, sobre este. Usted decía que dentro de la fractura de esa fractura, luego de colocar el yeso, se podía desplazar otra vez los fragmentos. Entonces, el control con radiografía, tendría que ser por lo menos antes cada 10 días, o ¿cómo sería el control, no sé, doctor? Ya, el control del primero se hace la reducción incruenta, se pone el yeso y viene la primera radiografía, o la segunda. La primera es de diagnóstico. La primera radiografía de control es por reducción. Si ves que el ángulo que hemos visto ha regresado adecuadamente, dejamos al paciente con yeso. La segunda radiografía de control tiene que ser a los 10 días, entre los 10 a 12 días, ya que hasta ese momento, hasta los 10 o 12 días, hay riesgo que se desplace la fractura. Pues la segunda radiografía de control tiene que ser en ese tiempo. La tercera radiografía de control es a las 3 semanas y la cuarta es al mes y medio. ¿Ok? La radiografía más importante yo la considero que es la radiografía de los 10 días, porque eso nos va a ayudar a determinar si el tratamiento está yendo está yendo bien o no está yendo adecuadamente. A los 10 días hay muchos estudios que determinan que el margen entre el 10º al 12º día por reducción es en el momento, hasta ese momento hay riesgo que se desplace la fractura. Pasado ese momento, la posibilidad que se desplace la fractura es de un 0.3%. Es decir, si has pasado el 10º día y la fractura va bien, posiblemente el éxito del tratamiento de tu fractura está garantizado. Entonces, al 10º a 12 días, entre ese rango, pedir una radiografía de control. ¿Ok? Sí, doctor. Entonces, doctor, es luego a las 3 semanas y luego al mes, doctor, ¿no? A las 3 semanas y después al mes y medio. Y esa técnica se aplica, doctor, esa estrategia se aplica a todas las fracturas que hayan sido reducidas por yeso. A todas las fracturas de radio distal. Ya, solo a esa parte, doctor. Solo el radio distal. Cada fractura tiene un protocolo diferente. Ya, doctor. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, en caso de compresión, lo que es el síndrome compartimental, ¿qué se hace en esas situaciones? Ya. En el síndrome compartimental, aquí actúa, es una emergencia quirúrgica. Lo que se tiene que hacer es una fasciotomía. El síndrome compartimental es un aumento de la presión por dentro de las fascias de los miembros. Las fascias aponeuróticas son unas especies de membranas que recubren los músculos. Al haber una fractura, puede inflamarse, o un golpe, pueden inflamarse los músculos y no tienen dónde expandirse, porque estas mallas aponeuróticas o membranas aponeuróticas son rígidas. Entonces, el músculo, al no tenerse dónde expandir, produce necrosis del músculo. Entonces, hay que actuar de inmediato haciendo fasciotomías. La fasciotomía es cortar esas membranas aponeuróticas para que el músculo pueda expandirse en su edema. Después va a desinflamarse, pero ya sin el riesgo de necrosis. El tratamiento de un síndrome compartimental es la fasciotomía, que consiste en cortar esas fascias aponeuróticas. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, en todo caso, ¿cuáles serían las indicaciones quirúrgicas para este tipo de fracturas radiodistales? Ya, las indicaciones quirúrgicas para las fracturas de radio distal son unas fracturas inestables. Una vez, pues eso, una de las indicaciones. 2 son las fracturas expuestas. 3 es, una vez que has intentado la reducción cruenta y la superficie articular no está completamente reintegrada a lo natural, o hay gradas mayores a 2 milímetros, es una indicación quirúrgica. ¿Qué es una grada articular mayor a 2 milímetros? Imagínense una fractura articular de trazo articular. Hace la reducción y entre los dos fragmentos fracturarios hay una superficie mayor a 2 milímetros o una grada mayor a 2 milímetros. Esa es una indicación quirúrgica. Recuerden que tenemos que reintegrar completamente la superficie articular de la muñeca. Tiene que estar
completamente lisa, ya que la muñeca es una articulación que tiene un rango de movimiento increíble, es la articulación que tiene mayor rango de movilidad. Tiene flexión, extensión, pronación, supinación, es increíble el movimiento que tiene, y ese movimiento es base del movimiento de la mano. Entonces tenemos que reintegrar toda esa superficie articular. Entonces las indicaciones: fracturas expuestas, fracturas inestables, fracturas que tengan grada articular mayor a 2 milímetros. Esas son las indicaciones quirúrgicas de una fractura de radio distal. Gracias, Doctor, doctor. disculpe. Sí, dime. Gracias, doctor. Doctor, en estas fracturas, ¿hasta qué momento es normal que se presente el dolor, doctor, luego del tratamiento y todo eso? Generalmente es muy variable, depende mucho de la sensibilidad que tenga el paciente. Pero una vez fracturada y estabilizada, generalmente el dolor persiste entre las 72 horas a 4 días. Después poco a poco va disminuyendo. Si el dolor es intenso y está con yeso, ojo, hay que pensar en un síndrome compartimental. ¿Ya? Ya, doctor. ¿El frío, doctor, puede afectar un poco el dolor de la articulación? ¿Cómo actúa el frío? Generalmente cuando hay frío hay contractura muscular. Al haber contractura muscular, las superficies articulares se aproximan más y eso a veces produce dolor. Eso es lo que es la teoría del dolor por frío, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda que tengan? La próxima semana estamos tomando el examen. Vayan preparándose, va a ser fácil este examen, no se preocupen. Va a ser netamente de temas que hemos visto, no es nada complejo, no son. Mi intención con el examen es que afiancen los conocimientos que les he podido, o los pocos conocimientos que les he podido transmitir. Mi intención no es reprobarlos, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Tomamos la palabra. Está bien, doctor, gracias. Doctor, disculpe, un favor. Estaba revisando personalmente mi aula virtual y no encuentro el material que usted subió, doctor. Quizás solo es mi problema. A ver, voy a revisar el aula virtual. En el aula virtual deben tener dos partes, la parte de teoría y la parte práctica, ¿correcto? Doctor, en mi caso solo tengo la parte práctica, no tengo la parte teórica. Solo tengo la parte teórica de cirugía general. No tengo nada más teórico, Ya. doctor. Están colgadas en la parte teórica. En el aula virtual hay dos partes, digamos, tienen dos aulas, ¿no? Una que es la parte de teoría y la otra que es la parte de práctica. La parte de teoría es donde estoy colgando las partes de teoría, estas sesiones. ¿Alguien más tiene problemas con la visualización de la parte de teoría? No, ¿O no han doctor. revisado todavía? Sí doctor, buenas tardes. Disculpe, Hola. doctor, sí he revisado, doctor. Ahorita sigo y sí están las diapositivas, doctor. Ya. Semiología, fracturas. Historia. Ujú. Sí, también, doctor, está todo. Todo está, doctor. Todo está. Listo. Doctor, sería recomendable que se comunique con la parte de informática de la universidad para reportar la falla por la cual usted no está visualizando la parte de teoría, ¿no? Sí, Trate doctor. de hacerlo lo más antes posible. Ok. Voy a Muchas reportar yo el problema que tiene, pero sería también recomendable que usted lo haga. ¿Ya? muchas gracias, doctor. Sí, no, cualquier cosa me avisa, compañero. Le voy a enviar las diapositivas también. Ahí está. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Sí, a veces por el WhatsApp es más fácil, lo tienen a mano para revisarlo en el momento que puedan. Gracias por tu colaboración. Nuestra coordinadora es una trome. Bueno, doctores, entonces los dejo tranquilos, no los torturo más con traumatología. Al día
Miércoles es nuestro examen, ¿correcto, Zoraida? Sí, doctor. Doctor, en la noche. En la Doctor, noche, ah, ¿a sí, qué hora, doctor. a qué hora en la noche? 8, doctor. 8 8, en la 9. noche. Listo. La temática más o menos es simple. Voy a presentarles una radiografía y ustedes van a dar la clasificación y el posible tratamiento. Es simple, es para marcar. ¿Ya? Traten de hacerlo sin copiar. Recuerden, es para evaluar lo que han aprendido, no es para reprobarlos. Dos, hay algunas preguntas que van a ser sueltas de opciones múltiples, que son bastante simples, son de razonamiento, y algunas de alguno y que otro caso clínico, ¿no? El caso clínico más es la palabrería que el paciente se ha caído, etcétera, etcétera. Lo que tiene valor es la radiografía que van a tener que diagnosticar. Es la única forma de que aprendan traumatología en estas circunstancias bueno, de enseñanza virtual por las cuales estamos pasando. Es el diagnóstico radiográfico y la indicación quirúrgica o no quirúrgica de la fractura que diagnostican a través de las imágenes. ¿Ya? Historia no creo que entre, no es necesario. Denle una leidita, no es más de lujo que aprendan esas cosas que algo funcional. Listo. ¿Preguntas, dudas que tengan en relación al examen? Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo va a ser el examen? ¿Y cuántas preguntas, por favor? Estoy pensando que sean 10 preguntas y el tiempo será 20 minutos, ¿no? Es rápido, es leer y responder, para que no tengan tiempo de buscar en el internet. ¿Ya? Doctor, ¿no Es que podría ser algunos 3 minutos por problemas en preguntita, internet, por favor? doctor. Perdón, uno por uno, por favor. Doctor, ¿no podría ser 3 minutos por preguntita? No Tres somos tan, preguntas. No hay problema. No, pero si ustedes ya tienen el chat, pero no entonces somos ahí tan se tromes, comunican. doctor. Vamos a ver, Miguel, Sí, no es doctor. nada complejo. Los que han llevado la parte práctica, les pueden contar cómo es el diagnóstico de una fractura. Es fácil. Traten de los compañeros que ya han pasado la parte práctica, tienen radiografías. Traten de pasarse esas radiografías. De ahí van a ser las radiografías que van a entrar al examen, ¿ya? Más Ya, fácil doctor. no puedo hacerles el examen, ¿ya? Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Ujú. Listo. No se preocupen, traumatología no es para reprobar, es para que aprendan, ¿ya? Métanse eso en la cabeza, lo importante es que aprendan. Y los que deseen, bueno, dense un esfuercito más y van a sacar buenas notas, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. ¿alguna otra duda? Listo. Zoraida, ya me mandaste la asistencia, ¿no? Sí, doctor, le he enviado. Ah, ya la tengo acá. Ah, por fecha, sí, doctor, le he enviado por